Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida. Martes 18, no, martes 12 de marzo de 2013, ya es las 11 menos cuarto y es el programa número 18 de Iskra Radio. Y el programa de hoy pretende rendir un homenaje a Hugo Rafael Chávez Frías, difunto presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto haremos a varias bandas, desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista sentimental, desde un punto de vista emocional, bueno, de diferentes frentes intentaremos actuar. Y actuaremos también en todos los lados, como Twitter, Facebook, filosofía marxista y todo esto y mucho más en el programa de hoy de Iskra Radio, que comienza ahora. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Y el programa de hoy, que va sobre este nacimiento de Hugo Chávez Frías, vamos a presentarlo ahora un poquito, las tres partes. La primera parte
hablaremos con María, que es una compañera del Círculo Bolivariano de Huesca, que está aquí. Presentaremos más adelante. Luego también llamaremos a David, que es otro compañero que está en Venezuela, que nos hablará un poquito de la situación allá, cómo va, y aparte haremos una pequeña biografía de Chávez, destacando algunas pequeñas cosas que pueden resultar interesantes. Ya en la segunda parte tendremos una entrevista a Francisco Palacios, que es, como sabéis, profesor de la Universidad de Zaragoza de Derecho y es parte del equipo que ayuda a redactar la Constitución de Venezuela. Entonces, qué mejor que él que nos explique este artículo 233, el cual dicen siempre que parece que Chávez salta la Constitución, parece que salta la Constitución al gobierno venezolano, nombrando al vicepresidente como presidente, que tenía que haber nombrado al presidente de la Asamblea. Así que él nos lo explicará bastante bien, este punto de la Constitución, a ver si es legal o no es legal. Y luego tendremos una pequeña apunte a cargo de la redacción sobre el cuarto poder, sobre la manipulación en los medios y toda esta cosa. Y ya en la tercera parte, será algo más breve, hablaremos de la movilización estudiantil que hay este 14 de marzo. Tenemos aquí un compañero, a Luis, que nos hablará un poquito de cómo se prepara la situación y lanzaremos un poquito también las convocatorias y nos despediremos, ¿vale? Así que en breves continuamos. ¿Para qué tanto rollo con que la empresa soy yo? Tú recoges la pasta, yo cojo una depresión. No me vengas a hablar. Os recordamos que podéis seguirnos desde Iskra Radio en Facebook y Twitter, y además podéis seguir este programa con el hashtag de Iskra Chávez. Así recordamos a través de las ondas al comandante. Además recordamos que tenemos también todos los programas en IskraTube y en la página web iskraradio.tk. Asimismo podéis llamar al programa con el teléfono 976 52 56 45. On est encore là, yeah. On dit indépendant quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Paul Bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça, sans souci. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Y esta primera parte, vamos a presentar ya a la gente que va a estar aquí. Por un lado tenemos a María, que la tengo aquí enfrente. Hola María, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Julio. Como decíamos, María es del Círculo Bolivariano de Huesca, si no me equivoco. Sí, así es. Así es. Círculo José Martí de Huesca. Círculo José Martí. Vale, disculpa. Bueno, ya que a mi izquierda está Víctor, que lo habéis oído ya. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Y ahora que vamos a empezar a hablar, justo un poquito antes, ya que vamos a hablar de Chávez, que mejor que saber un poquito qué hizo Chávez, quién ha sido Chávez y una breve reseña sobre su vida. Hugo Rafael Chávez Frías nace en Sabanetas, en el estado de Barinas, Venezuela, el 28 de julio de 1954. Crece en un ambiente humilde. Son 6 hermanos y sus padres, maestros, que confían su educación a su abuela Rosa Inés. El béisbol, la pintura o el teatro serán, entre otra parte, de sus aficiones. En 1971, tras obtener el título de bachiller en la rama de Ciencias, ingresa en la Academia Militar de Venezuela. Al finalizar sus estudios, realiza un curso de comunicación en las Fuerzas Armadas, donde comienza a percatarse de la importancia de la comunicación. A lo largo de su carrera militar, realiza diferentes cursos, situándose en primer lugar de su promoción en cada uno de ellos. Este expediente le lleva a ser profesor de estudios superiores. No obstante, sigue estudiando tanto en la Universidad Simón Bolívar y en la Escuela Superior del Ejército. Tras la insurrección popular conocida como el Caracazo, los diferentes gobiernos aplican una fuerte represión, lo que lleva a un golpe de Estado comandado por Chávez bajo el derecho a la rebelión en 1992. Decide televisar su rendición, consciente de la importancia de los medios de comunicación, dejará un mensaje claro: el país tiene que enrumbarse hacia un destino mejor. Al salir de prisión en 1994, se ve con un gran apoyo popular.
Tras el fracaso de la toma de poder por vía armada, elige una vía democrática, primero llamando a la abstención y más adelante reuniéndose a lo largo de toda Venezuela con la izquierda. En esta gira explica su proyecto político, la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la República. En 1999 asume el poder y lanza el proyecto de Constitución, que se verá refrenado y mejorado a lo largo de su mandato. En 2002, Venezuela sufre un golpe de Estado apoyado por estados como España y medios de comunicación como El País. Tras el fracaso del golpe de Estado, la vía militar será desechada por la derecha oligárquica y apostará por la abstención primero y por el proceso electoral después, como mecanismo para derrotar a Chávez, siendo sistemáticamente derrotada en las elecciones. El pueblo venezolano ha visto crecer sus expectativas respecto a la sanidad, educación o trabajo, gracias a un gobierno que ha priorizado la expropiación al latifundio, la vivienda a la chabola o la dignidad al neocolonialismo. El pasado 5 de marzo, y tras una larga enfermedad, el cuerpo de Hugo Rafael Chávez Frías quedaba sin vida, pero no su nombre. Filosofía marxista. Hablamos del movimiento bolivariano como pensamiento, como ideología. El movimiento bolivariano ha ido evolucionando desde la reivindicación antiimperialista por la soberanía nacional hacia el socialismo, incluyendo a corrientes reivindicativas como el indigenismo, tradicionalmente excluidas de la política por los grandes partidos. Sus fundamentos se basan en la tradición libertadora de Simón Bolívar, por la emancipación de los países de América Latina y su convergencia hacia la formación de la patria grande. En palabras del propio comandante, diseñamos así lo que hemos llamado el árbol de las tres raíces, que es nuestra fuente ideológica. Consiste en la raíz bolivariana, su planteamiento de igualdad y libertad y su visión geopolítica de integración de América Latina, la raíz zamorana, por Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano y de la unidad cívico-militar, y la raíz robinsoniana, por Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, el Robinson, el sabio de la educación popular, la libertad y la igualdad. Este árbol de las tres raíces dio sustancia ideológica a nuestro movimiento. En un primer momento, el movimiento bolivariano planteó un proyecto de patria, sin una definición ideológica totalmente definida en el eje izquierda-derecha, incluso coqueteó con planteamientos de la tercera vía de Anthony Giddens, pero tuvo siempre también un marcado carácter cristiano, desde planteamientos similares a la teología de la liberación. Sin embargo, el propio aprendizaje teórico de Chávez y la necesidad de alianzas con la izquierda, y en particular con el Partido Socialista de Venezuela, donde se integró el movimiento Quinta República de Chávez, le fue acercando poco a poco al socialismo, el único ideario que podía dotar a su proyecto de proceso constituyente de un contenido anticapitalista que pudiera enfrentar a los poderes reaccionarios. Es así como llega al llamado socialismo del siglo XXI, elaborado por autores como Heinz Dietrich Stephan. Basándose en esta doctrina, creó los consejos comunales como órganos de aplicación del poder popular, así como la tricameralidad, la introducción de una tercera cámara donde están representados los movimientos sociales, o la descentralización económica y política. El socialismo del siglo XXI pretendía eliminar de una forma progresiva la propiedad privada de los medios de producción. A partir de 2007, Chávez ha ido profundizando y acelerando el proceso, tratando de expropiar los sectores estratégicos de la economía para recuperarlos y para ponerlos al servicio de un pueblo. A día de hoy, el movimiento bolivariano se expande por América Latina, con Correa en Ecuador o Evo Morales en Bolivia. Sigue siendo un movimiento extremadamente heterogéneo, pero el faro de esperanza que proyecta en un continente antes sometido nos indica que los comunistas tenemos aún mucho que aprender de él. Y además de aprender de Hugo, vamos a aprender también hoy un poquito con María, que vamos a hacer unas pequeñas preguntas aquí enfrente. Y bueno, hablamos de un movimiento bolivariano que lleva a Chávez, pero claro, Chávez a día de hoy no está. Así que María, me gustaría lanzarte esta primera pregunta, es obligada. ¿Cómo se ve la situación de Venezuela tras Chávez? Hombre, la situación de Venezuela sin Chávez, ¿no? Con su ausencia, en todo caso, ¿verdad?, sigue siendo la situación de la lucha de clase entre esa oligarquía al servicio del imperio que pretende dominar o seguir dominando al pueblo, ¿no? Al pueblo, y con este concepto de pueblo bolivariano trascendemos a la humanidad toda, ¿no? Está planteada la batalla entre el capital y la humanidad allí y en estas elecciones y siempre, ¿no? Pues la lucha continúa, ¿no?
¿Qué ocurre? Pues ocurre que ha muerto Chávez, ¿no? Que ha designado a Maduro, y nosotros esperamos que el pueblo vote por Maduro. El pueblo está muy consciente y esperamos que Maduro, claro, estamos seguros, más bien podemos decir, ¿no? Que Maduro va a ganar contra ese MUD, contra ese Capriles tan degenerado, ¿no? Y ese capitalismo tan degenerado también que es el que lo apoya, ¿no? O sea, la situación en Venezuela es durísima porque es una gran pérdida, ¿no? La pérdida del comandante, el comandante con su discurso amoroso, que hace lazo social, con su razón, con su fe combativa, pero pienso que 14 años después el pueblo de Venezuela no es el mismo, ¿no? Y hay sembrada muchísima conciencia de lo que se está haciendo y de la importancia que tiene estas elecciones, no solo para Venezuela, sino para nuestra América y para el mundo entero. Y María, esta muerte de Hugo Chávez, ¿qué impacto supone la muerte de Hugo Chávez para el desarrollo de la revolución en Venezuela? Bueno, hemos hablado en el círculo sobre eso y Chávez lo decía, la revolución la hace el pueblo, ¿no? La revolución la hace el pueblo y el pueblo está preparado. Realmente ellos, los venezolanos, hace ya tiempo que estaban preparados para que algún día, pues Chávez sabía que no era eterno, Chávez no es eterno y el pueblo tenía que continuar la lucha y la lucha continuará siempre, ¿no? Claro, Chávez sigue ahí, ¿no? Sigue presente de alguna manera y a mi juicio, o sea, yo siempre he dado muchísima importancia a ese discurso permanente, ¿no? Ese discurso contrahegemónico que tenía Chávez durante horas y que era tan preciso en un pueblo que durante tantos siglos ha sido dominado, ¿no? Era preciso recuperar la historia, era preciso que el pueblo fuera consciente de las circunstancias, ¿no? De su pasado para poder hacer el futuro, de la situación política internacional, ¿no? De lo que es el capitalismo y además ir arraigando la lucha socialista en cada pequeña comunidad, en cada pueblo, en cada actividad, ¿no? Entonces a mí me preocupa el hecho de que el discurso de Chávez desaparezca, ¿no? Porque era un discurso escrito con corazón, ¿no? En esta campaña se insistía mucho en el corazón de Chávez, ¿no? Y claro, tenemos que pensar que este discurso contrahegemónico que hacemos todos, ¿no? Desde este mismo canal de radio, pues tiene que ir sembrando, ¿no? Otras instancias como la solidaridad, como la fraternidad, ¿no? Como los sentimientos que vayan sustituyendo a esa razón mercantilista, ¿no? Que es la lógica del discurso capitalista. No obstante, Chávez ha dejado muchísimos espacios. Hombre, hay que tener muy presente el pueblo venezolano 14 años después, ¿no? Hay muchísimos medios de comunicación popular, que son medios de comunicación insurgentes, ¿no? O sea, el pueblo puede hablar, y yo he estado allí y lo he comprobado. Existen los medios de comunicación no alienantes que batallan en esta guerra mediática en la cual se ha convertido a día de hoy, ¿no? La ideología, la dominación del capital, ¿no? Entonces yo pienso que ahí queda el discurso de Chávez en las voces de los pueblos, de las personas que se lanzan, porque lo ha facilitado, ¿no? La elaboración de comunidades que funcionan democráticamente con su célula de radio interconectadas entre sí, ¿no? Y el empoderamiento que supone que el pueblo, cualquiera en un momento dado, ¿no? Pues pueda hablar y dirigirse al resto de su comunidad, ¿no? Entonces ahí queda y nosotros confiamos y además creemos que tanto Maduro como su pueblo están abocados a profundizar este proceso y a seguir la lucha. Decías tanto Maduro como su pueblo. Respecto a Maduro, ¿cuáles son las expectativas que hay para alcanzar la presidencia por parte de Nicolás Maduro? Pues mira, las expectativas son 10 millones de votos. Esa fue la expectativa de Chávez, consiguió 8 millones y pico, y ahora pues vamos a por los 10 millones, ¿sí? Además, la fecha es muy agraciada, el 14 de abril, ¿no? También para nosotros, ¿no? Y el 11 de abril se conmemora la restitución democrática y constitucional de ese golpe de Estado de 2002, del 11 de abril, que apoyó Estados Unidos y España, ¿no? La primera ahí. El sentimiento, ¿no? Que hay ahora mismo y la conciencia de la importancia que han tenido estos 14 años de proceso es muy, muy grande. Incluso personas empiezan a reconocer, ¿no? Personas que no votaban,
por Chávez, pues empiezan a reconocer lo que han sido los logros, y más pues, teniendo en cuenta que en los canales venezolanos, ¿no?, en los programas en Telesur, pues ellos tienen una información muy profunda y verdadera acerca de lo que está siendo la crisis de capital en Europa o lo que está ocurriendo en los países árabes, ¿no? Entonces el pueblo sabe lo que está haciendo y la trascendencia y la importancia que tiene, y ahora se reconoce lo que son servicios sociales y mira a los españoles cómo lo están perdiendo, ¿no?, por día. Evidentemente ellos saben, gracias a los medios de comunicación, ellos sí que saben que aquí estamos sin sanidad, que estamos sin educación, sin ayuda a dependencia y la gente tirándose por la ventana, ¿no? Y saben lo que vale pues los procesos revolucionarios, la creación de viviendas, de escuelas, de sanidad y todos los derechos que disfrutan y ejercen los venezolanos. Aparte, la oposición está fatal, está de capa caída. Capriles no tiene ya ningún atractivo, ya ha perdido, y casi que viene a ser derrotado por segunda vez porque la oposición no ha tenido tiempo de preparar a un candidato capaz de superar esta situación. Así que Capriles, pues esperamos que ya por fin se quite de en medio, y el ataque de los medios de comunicación alienantes, ¿no?, de los medios de comunicación internacionales de poder, pues también lo esperamos, ¿no?, para que den importancia a nuestro proceso y fuerza, ¿no? Y por pasar a un punto de vista más occidental, dentro de nuestra visión un poco diferente de la democracia, ¿cómo se explicaría este nombramiento directo de Chávez a Maduro y que no se haya abierto un proceso de, tal vez, por llamarlo de algún tipo de nombre más nuestro, un proceso de primarias, como no se ha abierto un proceso de debate interno para elección de candidato, sino que ha sido una sucesión un poco a dedo? Sí, mira, ese proceso de primarias lo está viendo para las elecciones municipales de julio. Con el nombramiento directo, Chávez es el elegido del pueblo, ¿no? Chávez es el elegido del pueblo y Maduro es el elegido de Chávez porque las circunstancias impiden que Chávez pueda seguir con la presidencia, ¿no? Las circunstancias con las que nadie podemos luchar, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, hay que asegurar la continuidad revolucionaria. Esto no son unas elecciones como las de cualquier país capitalista donde elijo entre Pepsi y Coca-Cola. Esto es un proceso revolucionario y bueno, yo acabé concluyendo allá que la democracia no estaba en la elección entre Chávez y Capriles. O sea, la democracia está en los consejos comunales y en todas las asambleas que hay. Ahí está la democracia. Esto es la guerra mundial, ¿no? Esto es la guerra mundial y es necesario un presidente que haga frente como lo ha hecho Chávez, y en este momento es necesario que Maduro, en tanto que elegido de Chávez, persona que ha viajado con él, que lo ha acompañado, que lo conoce íntimamente, que además es hijo de un importante líder comunista, que además es una persona que era conductor de autobús, una persona del pueblo, pues es importante que sea Maduro, y a mí me parece excelente en tanto que el elegido por Chávez. En una de estas tertulias de La Tuerca o de Forapache recordaban que cuando varios presidentes estadounidenses se han muerto, ha seguido gobernando el vicepresidente sin que hubiera ningún proceso de este estilo, con lo cual se recalca una vez más la hipocresía de los grandes medios cuando en unas veces critican y en otras no, dependiendo de quién quieren poner el punto de mira. Me parece muy interesante dos aspectos que has dicho, que es la comunicación, uno de los grandes ignorados por la izquierda occidental. Es impensable que en un país como Venezuela, que tiene aproximadamente el 80% de los medios con una radical oposición a Chávez, cómo han conseguido abrir un pequeño espacio de hegemonía, ¿no?, de lucha por esa hegemonía. Es impensable, por ejemplo, en España, el tener un medio de esas características que dispute desde la izquierda esa hegemonía nacional. Y luego la capacidad de participación popular. Creo que antes de Chávez la participación política rondaba el 30%. Las últimas elecciones hablamos del 80%. No es que el pueblo participe, es que ahora sabe que participa y que su participación vale para algo. Y eso no es el gobierno de Chávez, es el gobierno del pueblo. Exactamente. Y María ha estado en Venezuela, y de Venezuela se trajo una cosa que tengo aquí enfrente, que es un periodiquito, que no es un periodiquito realmente, es un programa electoral que pone aquí en grande propuesta del candidato de la patria, comandante Hugo Chávez, para la gestión bolivariana socialista 2013-2019. Y cuéntanos, ¿qué es este proyecto electoral? Chávez, corazón de mi patria, que era el lema, ¿no?, de esta. Bien, este es el programa de Chávez, ¿no? Este es el programa electoral para estos 6 años que van de 2013 a 2019 y que se presentan como la profundización en el socialismo del primer plan, que sería el periodo que fue de 2007 a 2013, ¿no? Yo estuve en San Cristóbal y lo vi a Chávez, lo vi
y repasaba, ¿no?, con el pueblo, él repasaba los 5 objetivos históricos que se ha propuesto en este programa. La gente se lo sabía de memoria. Venga, objetivo número 1, ¿cuál es? Y lo iba explicando, ¿no? Fue precioso, ¿no? Y a mí pues me gustaría leer algunos extractos de este programa electoral que es para cumplirlo, ¿m? Y que además es todo un reto, ¿no? Nadie dice que sea fácil lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? El objetivo es la independencia y la patria socialista, ¿no? Yo he aprendido en Venezuela que es importante tener un sentimiento de patria. Yo la verdad que despreciaba, bueno, sigo despreciando en cierto sentido, y una dice, no, española, yo no me siento española, yo no me siento... Claro, ya una va entendiendo por qué no se siente y en qué sentido no se siente, ¿no? Pero es importante, ¿no?, la conciencia de la unidad de pueblo, porque eso también lucha contra el individualismo capitalista, ¿no? Somos una colectividad, no podemos vivir solos, nos necesitamos unos a otros, ¿no? Y eso es una contra también a la ideología del capital, ¿no? Ese mensaje que decías de colectivo frente a individualidad, ¿va calando en la sociedad venezolana? Pues mira, sí, va calando, pero no te voy a negar que también la sociedad venezolana pues tiene su resistencia, que los que tienen conciencia, los que tienen más conciencia y están más dispuestos a jugarse la vida, ¿no?, en un momento dado como el Caracazo y tal, son los que han sido realmente pobres, ¿no? Que hay una clase media así un poquito escandalizada, ¿no?, por las cosas tan raras que hacen los chavistas, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay de todo en Venezuela. Hay de todo en Venezuela. Está la oligarquía también siempre fastidiando, ¿no?, cualquier actividad. Hay gente dentro del partido de Chávez pues que da problemas. Yo he visto a Chávez en San Cristóbal hacer allí una crítica al candidato que se había presentado por el partido y que había perdido por un tema de corrupción y había sido castigado, y él mismo estuvo allí dando un repaso a su propio partido, ¿no? O sea, de todo hay en Venezuela, ¿no? Pero conciencia de pueblo y espacios, ¿no?, espacios de democracia y espacios donde rigen una lógica diferente, ¿no?, a la mercantil, sí que hay. Hablabas de espacios de democracia. ¿Pon algún ejemplo de ese espacio de democracia? Ahí están los consejos comunales, por supuesto, ¿no? ¿Qué sería un consejo comunal? Mira, pues imagínate que quitamos al alcalde y a sus concejales, ¿vale?, y ponemos una asamblea. Ya está. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Nos ahorramos muchísimo dinero y hacemos una gestión mucho más racional. Yo he visto consejos comunales pues trabajando pues para hacer una especie de como de urbanización, ¿no? Una especie de, ¿cómo llamarían? Un pequeño barrio, ¿no? Y bueno, y tenemos a Falnia. Tuve la suerte de conocer a Falnia Coromoto en Capacho. ¿Quién es Falnia? Falnia es una mujer pues que era una mujer muy pobre y que se unió a otra y organizan un consejo comunal, organizan una asamblea, presentan un plan para acceder a una vivienda, y el gobierno pues le facilita, y le facilitó una tierra precisamente que la tuvieron que expropiar a los manos blancas, ¿no?, a unos señores oligarcas de por allí que usaban esas tierras, ya contaba, para ir a hacer botellones, ¿no? Total, que expropiaron las tierras, hicieron su asamblea, recibieron su dinero, organizaron todo, lo decidieron todo entre ellas, y ahí tienes su pequeño barrio, ¿no?, por ejemplo. O sea, es poder popular en su plena expresión. Claro, luego tienes comunidades culturales, ¿no?, comunidades de arte, de música y colectivos. O sea, es que es fácil, ¿no? O sea, yo imagino para montar esta radio tenéis muchos problemas, ¿no? O sea, aquí en este país cualquier cosa que quieras hacer libremente está prohibida, ¿no?, como tú sabes. Entonces, claro, allí Chávez abre espacios para ello, y es fácil presentar un proyecto en un barrio, en una comunidad, presentar una necesidad pues de un médico o de una escuela o de un Simoncito para los niños, ¿no? O sea, es que es fácil, y entonces la gente lo va haciendo, y cuando la gente ve que el vecino tenía problemas con su casa y ahora tiene una casa, pues la gente lo hace y se va uniendo, ¿no? Se va uniendo. Claro. También se va uniendo en torno al programa que nos estabas presentando, el programa electoral, que nos estabas subrayando algún punto interesante. Pues mira, Julio, para mí el punto más interesante y del que yo más he aprendido es la importancia de la historia, ¿no? O sea, ya sabemos nosotros a veces, claro, estas cosas cuando las lees te las sabes, ¿no? Pero cuando las ves, ¿no?, la importancia de tener conciencia histórica, de saber de dónde venimos para poder elaborar el camino del futuro, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos aplicar a nivel individual y colectivo. Y Chávez, con su discurso, siempre estaba recordándole al pueblo de dónde habían venido,
cuáles habían sido los últimos acontecimientos, cuáles habían sido las luchas y cuál era de verdad cuál era o sea, de alguna manera estaba dando identidad, ¿no?, a un pueblo. Aquí en el capitalismo somos sujetos alienados sin identidad, ¿no?, metidos en el círculo del consumo, porque realmente es lo que vamos buscando, ¿no?, ser nosotros mismos, un yo quien soy, ¿no? Y ellos, sí, nosotros somos el pueblo venezolano y tenemos esta historia y somos esta mezcla y tenemos estas tradiciones, y estas cosas pues merece la pena salvarlas, ¿no?, para construir algo mejor que se adapte a nosotros. Así es. Y bueno, me gustaría presentar a una persona que tenemos al otro lado del teléfono, y él se llama David, es de Huesca, pero mejor que para presentarlo yo, creo que tú, María, que lo conoces mejor, preséntanos a David. Bueno, os voy a presentar a otro elegido, ¿vale? Os voy a presentar a un revolucionario, a un camarada y a otra persona de esas que hacen lo que creen que tienen que hacer, ¿no? Y es David Jarné. David Jarné está ahora mismo en Venezuela porque ha emigrado allá, pero es la persona que a mí me ha llevado también a Venezuela. Hola, David. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Hombre. Buenas noches a todos los camaradas de allá que dejé atrás, pero bueno. Hola, David, buenas noches. Estamos de alguna manera conectados. Buenas noches. ¿Se oye bien, no? Sí. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí hablando un poco de Venezuela, y ya que tú estás ahí en Venezuela, cuéntanos cómo van las cosas por Venezuela. Bueno, ha sido una semana un poco extraña, bueno, bastante extraña, ¿no? El martes pasado, cuando nos enteramos de la noticia, pues salimos un poco a la calle a ver cómo se respiraba, y la verdad que ofrecía un panorama bastante desolador. La gente estaba cerrando los negocios, el que tenía que coger el transporte público iba corriendo, un poco la calle enseguida se vació y las personas que quedaban iban con la mirada perdida al suelo. Como la verdad que la sensación que da es, si no una ciudad de zombies, casi como si de repente todo el mundo se le hubiera muerto un familiar, ¿no? Porque incluso tener conversaciones es delicado. Siempre hay un pequeño trocito de Venezuela que no siente eso, ¿no? Y en ese caso, pues como había jugado el Madrid, pues estaban sonrientes sin nombrar el tema principal, pero hablando de fútbol y tal, siempre había ese contraste, pero eran los mínimos. Incluso la ciudad que estábamos, que es una ciudad tradicionalmente opositora, que es Mérida, que está en los Andes, y bueno, un poco sí fue la incertidumbre, ¿no? De la gente no sabía qué iba a pasar y tal, y el resto de la semana pues ha sido muy parecido, hasta ayer, que empezamos a ver más comercios abiertos, y eso, había un duelo oficial y no había casi nada abierto y había poca gente en las calles. David, me decías que la gente iba por la calle con la mirada perdida, como si hubiera perdido un familiar. ¿Qué familiares habían perdido? Bueno, como se dice por aquí, Chávez era el padre de todo, ¿no? Todos somos hijos de Chávez. Y la verdad que lo parece, la verdad que la gente reaccionó. Pues imagínate, 14 años con una persona que está dando la vida por un pueblo y de repente se pierde esa persona, ¿no? Fruto de una enfermedad probablemente causada por el cargo que ha desempeñado, sino por el estrés y por no haber descansado. No ha tenido vacaciones en 14 años, dormía muy poco. Incluso ha podido ser algo inducido, ¿no? Como se especula, incluso directamente por Maduro, que dice que tiene pistas y que se va a crear una comisión científica para intentar probarlo, ¿no? Ha habido casos en Guatemala de guerra biológica, y el propio Yasser Arafat también se descubrió que había muerto de manera inducida, y bueno, se sospecha que podría ir la cosa por ahí y se va a investigar. Pero bueno, ahora lo que ocupa todo el panorama político y social en el país son las elecciones, y la campaña, aunque oficialmente no ha empezado, realmente ha empezado, ¿no? Ya de por sí la política está siempre en el ambiente, ahora es brutal, la verdad. Y me dices, ha empezado indirectamente la campaña electoral. ¿Cómo se vive una campaña electoral en Venezuela? ¿Qué diferencias hay fundamentales con respecto a España? Bueno, en España la verdad que no se muestra tanto interés. Si bien los medios sí que hablan mucho de eso, no hay tanto interés, ¿no? Aquí en cada momento que estés viendo la televisión aparece uno u otro dando declaraciones sobre su bando o sobre cosas que afectan, ¿no? En la gente también, ¿no? Yo sobre todo la semana pasada, claro, es que se mezclan, ¿no? Las sensaciones de la campaña con las sensaciones del fallecimiento del presidente, ¿no? Quizás la campaña que sí pudo vivir fue María José vivió la campaña pasada, así que os podría contar un poco más, porque aquí ya te digo, no ha empezado todavía y acabamos de empezar de salir del duelo, ¿no? Y hoy empieza un poco la cosa, pero bueno, en los medios de comunicación sí que está muy viva, y en la calle también. En Caracas estuve la semana pasada para ir a ver al comandante y eso, y claro, eran unas colas pero kilométricas, abarcaban, incluso en Tistag, abarcaban como 4 o 5 estaciones de metro en lo que es la parte de superficie de la calle, claro, o sea, era una cosa que yo creo que había ahí más de 1 millón de personas seguro,
esperando a pleno sol. Yo esperé 12 horas, pero la verdad que me colé bastante trozo, me comí como un 60% del recorrido que me tocaba, gracias a que tenía unos amigos por ahí delante, pero aún así esperé 12 horas y con un inmenso calor, y la gente da igual, aguanta, y llevamos 7 días y siguen las colas y parece que aún así gente se va a quedar sin verlo, porque el viernes se lo llevan a un museo, ¿no? Aunque ahí probablemente los pongan también un tiempo. Y hablando de que aprovechando que estás tú en una ciudad donde dices que hay más apoyo a la oposición, en la calle se ve tensión entre gente pro revolución y gente más conservadora. Pues ahora mismo no, la verdad que ahora mismo hay bastante respeto en lo que es en la calle, está más en los medios, y supongo que eso luego se va filtrando a la sociedad, ¿no? En los medios es brutal como Capriles, el primer día que anunció que se presentaba después de 48 horas de que la mesa de la unidad, supuesta unidad, le había invitado a ser el candidato, ¿no? Él tardó 48 horas en salir a dar una respuesta porque se lo tenía que pensar y tal y cual. Y salió con un discurso muy duro, un discurso que a Maduro le hizo intervenir a continuación y anunciar que la familia de Chávez estaba tomando la decisión de tomar medidas legales contra él, porque se faltaba el respeto. No quiero repetir aquí sus palabras, pero se pueden encontrar por internet, y además fue algo muy largo y no sé, una persona que es jefe de la oposición ni siquiera ha ido al velatorio, ni siquiera ha ido a hablar con la familia, que lo único que ha hecho en un tuit es apenas decir pasa los restos, pues deja mucho que desear, y eso la gente también está heriendo sensibilidades. Un poco lo que se habla desde el chavismo es que está yendo a provocar o para que alguien cometa una locura y le pegue un tiro, o para que justificar que se le meta en la cárcel, o cualquier cosa que pueda desestabilizar unas elecciones que todo el mundo da por hecho que tiene ganadas el chavismo, ¿no? Porque antes el chavismo se centra en las emociones, en el sentir, en el revalidar lo que ya el pueblo eligió, que es un programa para la patria, que es el mismo con el que se ha presentado Maduro. Y Capriles lo único que intenta es que no se hable de Chávez para nada, y eso en estos días evidentemente es imposible, ¿no? Y él lo sabe, pero bueno, él ha cometido muchos errores, y el principal es empezar así, ¿no? Aunque tendrá sus asesores, lo que quiera, pero incluso el mismo día que Maduro se fue a inscribir a las elecciones, que fue ayer, el lunes, sí, ayer, pues fue acompañado de pueblo, y Capriles no fue capaz, mandó un emisario para que le inscribiera, ¿no? Y luego él salió justificando que era por luto, pero lo dijo totalmente de blanco, ¿no? Cuando el luto aquí y en todo el mundo es de negro, ¿no? Entonces no tenía ninguna credibilidad. Él mismo en su discurso ayer estaba hablando de problemas y soluciones, que no se hablaba de problemas y soluciones, y de repente se queda mirando un foco y dice, oye, ese foco está humeando, se va a poner a arder, va a explotar, por favor, que alguien eche un vaso de agua, ¿no? Y entonces dice, bueno, si esas son las soluciones que tú tienes, si para un foco ardiendo, un punto de luz, cualquier aparato eléctrico, tú vas a echar un vaso de agua, es que no tienes mucha idea de cómo gobernar ni tu propia casa, ¿no? Y más con el voltaje que tienen esos focos de estudio de televisión. Entonces queda un poco en ridículo continuamente, ¿no? Y él está nervioso, se le ve nervioso, continuamente bebiendo agua, con la mirada como muy desconfiada. Yo creo que le han mandado a matar políticamente, ¿no? La mesa de la unidad quería buscar un relevo y es consciente que van a perder estas elecciones, sí, entonces pues luego ya se buscarán lo han echado a los pies de los caballos, que decimos por aquí. Oye, por lo que veo, David, la sensación de victoria en la calle por parte de Maduro y por parte de la revolución es palpable, se ve que va a continuar la revolución. Sí, es bastante evidente. Incluso las primeras encuestas, que aunque no han hablado todavía de números, hablan de que sí, de que se va a arrasar. Chávez pidió los 10 millones y la gente tiene claro que el mejor homenaje es darle 10 millones de votos, porque sacó 8.300.000 en las últimas elecciones. Y Maduro es un candidato que no ha tenido siquiera una visibilidad como para ganarse enemigos, ¿no? La gente solo apenas sabe que Chávez ha confiado en él, que ha estado siempre a su lado desde que salió de la cárcel tras el golpe de Estado, y la gente más de izquierda, más comunista, lo conoce porque él militó en las juventudes comunistas, él ha sido líder sindical, ha sido líder estudiantil, se presentó en una lista de una candidatura del Partido Comunista de joven, entonces tiene una trayectoria muy radical, pero lo que se ve en la calle es que es un chofer de autobús, que es lo que quiere la gente, ¿no? Alguien de su pueblo, con cara de su pueblo, con apellidos de su pueblo y con una profesión normal, que llegue a la presidencia, ¿no? Y no gente con unos apellidos sionistas y con apoyo de Estados Unidos y de los lobbies. Bueno, David, me gustaría que ya, para finalizar, que te dejamos aquí un poco para que nos lance las reflexiones, pero sobre todo en contraste con lo que estás viendo allá en Venezuela, tus reflexiones sobre la revolución, sobre el camino de la revolución y sobre lo que estás viendo allá,
que nos cuentes un poquito como conclusión y despedida. Muy bien, pues bueno, de cara al futuro, que yo creo que es lo más importante, que es mirar al futuro, la gente que pudiera estar preocupada porque con Chávez se fuera todo, la verdad que yo creo que no es así. Yo creo que la gente aquí está muy consciente de que la revolución, sí ha habido una figura, ha habido un líder que la ha sacado adelante, que la ha creado, que ha empujado a esto, pero ahora le toca a la gente, ¿no? Ha elegido un candidato que no es para nada un showman, que tiene un balance de lealtad y de gestión muy bueno, como canciller también. Ha elegido un ministro de Comunicaciones que es genial, o sea, es un crítico con el gobierno desde el principio y aún así es un crítico por la izquierda y aún así le ha puesto de ministro de Comunicaciones y está haciendo cosas muy buenas de trabajo de base, de entregar megáfonos a las comunidades para que si un día fallan los medios de comunicación la gente se pueda comunicar, o sea, cosas que se está viendo una campaña muy buena por parte de la comunicación. Y lo que se ve es que no va a ser un gobierno tan personalista, o sea, tiene que haber un tránsito, es evidente, pero no va a ser lo que era. Ahora va a ser más repartido y ahora le toca más a la gente, ¿no?, gestionarse lo suyo. De todas maneras, con la victoria contundente que se prevé y la unión que hay fuerte entre los países de la ALBA, incluso ya de toda América Latina, se va a poder defender una verdadera transición al socialismo, que es en realidad lo que se busca y lo que siempre quiso Chávez, que por su enfermedad pues tuvo que ralentizar y tal, pero ahora mismo con el ataque de la burguesía, porque hay desabastecimiento en las tiendas, se ha sacado que los empresarios en Colombia se reunieron con Capriles, y también Capriles se reunió en Estados Unidos hace 2 semanas con enviados de Otto Reich y de Roger Noriega, que a muchos les sonará como famosos golpistas. Entonces hay una política de atacar a Venezuela, de un lado que no es el electoral, a través del desabastecimiento y el de la economía, que Maduro solo va a tener una salida para bloquearlo, ¿no? Y es conseguir realmente una economía socialista. Entonces, él es su intención, últimamente lo está repitiendo mucho y yo creo que le van a empujar también a eso, ¿no? Y no le van a dejar otra, y además con la victoria contundente no va a haber respuesta posible en el momento en el que lo haga. Y esperemos que así pues se puedan seguir abriendo una vía de esperanza y de innovación, que es lo que está consiguiendo Venezuela. Bueno, David, pues muchas gracias. Tengo aquí a María, si quieres despedirte de ella. Vale, un abrazo muy grande a María José y a todos los compañeros del Círculo y a todos los revolucionarios que habéis quedado atrás, pero sabéis que para mí no, que seguimos en contacto en las redes sociales y que cualquier día nos vemos por aquí. Venga, un abrazo, David. Bueno, David, un abrazo y muchas gracias. Vale, hasta luego, hasta cuando queráis. Hasta luego, gracias. Y bueno, gracias a esta visita de lujo que nos pueden traer desde... Nos atacan por aquí con voces extrañas. Gracias a esta visita de lujo que tenemos con David, nos ha podido contar un poquito en Venezuela cómo están viviendo las cosas. Vamos a continuar con María, porque David nos invitaba a que María nos contase un poquito cómo es la situación, cómo es un proceso electoral en Venezuela, y que mejor que contarnos, aparte de ese proceso electoral, contarnos la propia propuesta electoral que estaba contándonos aquí un poquito María con el programa de Chávez. ¿No es así, María? Así es, y de hecho el Partido Comunista de Venezuela ha expresado ya su apoyo a Maduro y quieras que no constituya pues un seguro, ¿no? Porque Maduro va a hacer una transición, está abocado, es que tiene que hacerlo, una transición a la economía y la sociedad socialista, ¿no? Y aquí dice, leo, dice, este es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica, ¿no? Partimos del principio de que acelerar la transición pasa necesariamente por, valga la redundancia, acelerar el proceso de restitución del poder del pueblo. Hablamos de lo que fue el programa de la fase 2007-2013 y dice Hugo Chávez un poquito más adelante, no nos llamemos a engaño. La formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo, direccionando hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Para avanzar hacia el socialismo necesitamos de un poder popular, capaz de desarrollar las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad
corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política. ¿Ah? O sea, nos vale el conocimiento de la historia, pero tenemos la responsabilidad ética, y así se expresa en este programa, de inventar un nuevo modo de relación entre los hombres y de los hombres con la naturaleza, que libere a la humanidad de las cadenas del capital, ¿no? O sea, que ese programa, como me decía antes, va más allá de programa político, no es un programa político que afecta a Venezuela, es un programa político que está pensado para la revolución mundial. Hombre, por supuesto, y además más adelante aquí en el texto se sitúa, ¿no?, en su contexto, ¿no? ¿Cuál es nuestro contexto americano y mundial en el que estamos dándole vida a un modelo alternativo socialista? O sea, Venezuela, y luego está nuestra América Latina, ¿no? Y está el mundo, ¿no? Y la búsqueda de ese equilibrio del universo, como decía Bolívar, ¿no? Y dice, es claro que nuestra América vive un cambio de época que arrancó, y es justicia reconocerlo, con la llegada al poder de la revolución bolivariana. La revolución de Chávez del año 98 es un cambio de época que se caracteriza por un cambio real y verdadero de las relaciones de poder. Y ahí el empoderamiento del pueblo por el que ha trabajado estos 14 años el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Es claro también que el sistema mundo capitalista atraviesa por una crisis estructural que puede llegar a ser terminal. Y es verdad, porque sabemos que la crisis actualmente está llegando al corazón del sistema y que este tiene muchísimos agujeros, ¿no? Una crisis que por su catastrófica magnitud nos obliga políticamente, como diría Martí, a aclarar y prever cada día, como de hecho lo hemos venido haciendo, para minimizar su impacto sobre Venezuela. Y dice, pero hay un signo alentador que quiero destacar. Ha comenzado a sentar sus bases un sistema internacional multipolar y multicéntrico que se orienta hacia ese gran principio que Bolívar llamara el equilibrio del universo, ¿no? Se busca con este programa traspasar la barrera del no retorno, es decir, se busca superar el sistema capitalista de una vez, porque es un sistema destructivo. O sea, el mensaje completamente revolucionario de cambio. Por supuesto. Y para concluir, ¿cómo cerrarías este programa electoral, María? Bueno, este programa electoral se cierra con una índole ética que solo lo posee aquellas teorías y aquellos pensamientos y aquellas praxis, ¿no?, que se dirigen hacia la humanización, ¿no?, contra los procesos de alienación y de deshumanización, ¿no? Entonces, este programa es un programa complejo, es un programa que reconoce las dificultades, pero un programa esperanzador y que desde luego merece la pena votar y apoyar y luchar diariamente por ello, ¿no? Y bueno, yo lo que quisiera es que todo el mundo sea consciente de la importancia del proceso bolivariano de Hugo Chávez, de lo importante que es para todos nosotros aquí, ahora mismo, y de que allá donde una praxis sea humanizante, donde unas relaciones no sean mercantiles y donde una comunidad tome decisiones por el bien del colectivo, allá le estamos ganando una batalla, ¿no? Y bueno, merece la pena atender a Venezuela y mirar a América Latina ya de una vez desde España de otra manera. Bueno, pues no solo merece la pena atender a Venezuela, sino merece la pena tener a invitados con tanta calidad como tú y como David, así que muchas gracias, María, por venir aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Agradecemos nuevamente a David que haya estado y os vamos a poner algún temita, relajamos y seguimos con el aspecto constitucional de la revolución en Venezuela. Votamos PSUV. Votamos PSUV. Arriba la izquierda, por el socialismo, los bolivarianos revolucionarios. Votamos PSUV. Arriba la izquierda, por el socialismo, los bolivarianos revolucionarios.
somos millones, una sola voz, vivimos en paz, en tierra de amor, a los oligarcas, oído el tambor, que mi Venezuela ya se liberó, consolidando el poder popular, en la cultura, en la patria nueva, por Venezuela y mi comandante, con el Jesús a la asamblea. El pueblo escribe su historia, el pueblo escribe sus leyes, el pueblo legislador, el pueblo a la asamblea. El pueblo escribe su historia, el pueblo escribe sus leyes, el pueblo legislador, el pueblo a la asamblea. Los estudiantes, a la asamblea. Artistas, cultores, a la asamblea. Los indígenas, a la asamblea. Afrodescendientes, a la asamblea. Madres del barrio, a la asamblea. Los pescadores, a la asamblea. Los campesinos, a la asamblea. Los obreros, a la asamblea. Consolidando el poder popular en la comuna, en la patria nueva, por Venezuela y mi comandante, con el Jesús a la asamblea. Arriba la izquierda, por el socialismo, los bolivarianos revolucionarios, votamos PSUV. Arriba la izquierda, por el socialismo, los bolivarianos revolucionarios, votamos PSUV. Arriba la izquierda, votamos PSUV. Arriba la izquierda, votamos PSUV. Arriba la izquierda, votamos PSUV. Y que los bancos le están echando de sus casas. Conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Así que yo soy un... Bueno, ahora vamos a leer un poco los tweets que habéis estado enviando al hashtag Iskra Chávez. Alberto nos señala consejos comunales. El pueblo es quien formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas. Poder popular. Guillermo recalca la frase: esto no son unas elecciones como las capitalistas para escoger entre Pepsi o Coca-Cola, esto es la revolución bolivariana. Nacho nos dice: el pueblo de Venezuela ha llevado a cabo una conquista de la patria, por eso se sienten orgullosos. Y por último, recalcar del hashtag Iskra Chávez, hay que recordar que los demócratas del grupo Prisa apoyaron el golpe de estado de 2002, eso nos lo tuitea Víctor. Y para seguir informándonos y para seguir formando, hemos cogido esta problemática que surge ahora con el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, que está dando mucha coba, sobre todo en los medios de comunicación que tenemos aquí en el Estado, los cuales dicen que si lo que ha hecho Venezuela no es legal, nombrando como candidato al presidente, nombrando como presidente al vicepresidente, que tenía que haber sido el presidente de la Asamblea. Entonces, bueno, nos hemos dicho... ¿qué hacemos para conocer un poquito mejor esta Constitución de Venezuela? Y bueno, tenemos la suerte de tener aquí en Zaragoza a Francisco Palacios, que es uno de los profesores y una de las personas que participó en el proceso de constituyente de la propia Constitución de Venezuela. Así que bueno, ya que tenemos una persona que fue uno de los que aconsejó y orientó esta Constitución, mejor que preguntemos a él mejor que nadie. Así que la primera pregunta que le lanzamos en una entrevista grabada es: ¿qué disposiciones fundamentales plantea la Constitución de Venezuela tras la muerte del presidente? Bueno, para regular la falta del presidente está el artículo 233. El artículo 233 tiene una doble posibilidad. La primera posibilidad es cuando el presidente electo, presidente que ha ganado unas elecciones, muere. Y cuando el presidente que ha ganado unas elecciones muere, se hace cargo, según el artículo 233, el presidente de la Asamblea Nacional. Pero claro, también hay otro párrafo, que es cuando muere el presidente en los primeros 4 años de mandato. Entonces es el vicepresidente el que se hace cargo.
En este caso, se podría decir que el presidente Chávez, al estar de presidente en funciones y al haber ganado las elecciones, era todavía un presidente que había tenido una continuidad a partir del 10 de enero como presidente, y por lo tanto ya era presidente material aunque no formal, y por lo tanto el vicepresidente pudiera sustituirlo. Pues también es una posibilidad más forzada que la anterior, pero también. Con lo cual yo pienso que las dos posibilidades son buenas. Además la verdad es que son dos cosas que no tienen ninguna trascendencia ni relevancia política, puesto que tanto el presidente de la Asamblea Nacional como el vicepresidente son dos personas muy próximas al presidente Chávez. Es decir, no hay ninguna disputa política en ninguno de los dos cargos. Es decir, las consecuencias van a ser las mismas. Y yo creo que es una cuestión sin interés. Y constitucionalmente es una cuestión, pues sí, opinable, pero que, repito, no tiene ninguna trascendencia. Yo creo que cabe cualquiera de las dos soluciones. Hombre, si a mí me preguntan, yo diría que es más clara la de que si el presidente electo muere, se haga cargo el presidente de la Asamblea Nacional. Sí, pero repito, también puede ser la otra. Es más, es que la opción de que se hace cargo el presidente de la Asamblea Nacional, sobre todo yo creo que está pensada para el caso de que el presidente que ha ganado las elecciones y muere sea diferente del presidente que estaba anteriormente, ¿no? Entonces sí que se generaría un choque de intereses entre los dos presidentes, el anterior que perdió las elecciones y todavía está en funciones, y el nuevo presidente que ha ganado las elecciones. Pero como este no es el caso, sino que el presidente que estaba en funciones y muere es el mismo presidente que gana las elecciones y muere, yo creo que aquí la polémica es absolutamente estéril. Es decir, es un tema, repito, intrascendente, del que se ha aprovechado como de costumbre pues la oposición y todo el espacio mediático antichavista nacional e internacional. Y la segunda pregunta era un tanto redundante, pero nos parecía interesante incidir un poco en este aspecto, y era que el presidente interino, según la Constitución de Venezuela, ¿quién debería ser? Sí, el presidente interino, bueno, es lo mismo, ¿no? El presidente interino es lo que dice el artículo 233, y su papel además es que es muy simple, es que es una cuestión muy trivial, porque lo único que tiene que hacer, porque le obliga a la Constitución directamente, es a convocar elecciones en un plazo de 30 días. Ya se ha hecho, ¿no? Ya se ha hecho, y son el 14 de abril, ahí se acaba el papel. Es decir, que es que, por eso repito que es un tema absolutamente intrascendente, ¿no? Porque lo único que tiene que hacer es convocar elecciones y poner el proceso electoral en manos de un organismo autónomo, porque se está diciendo que es el propio presidente en funciones el que dirige el proceso electoral. No. En la Constitución venezolana una cosa que se hizo fue crear un poder autónomo, aparte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, está el poder electoral, que tiene una autonomía absoluta para generar y controlar los procesos electorales. Es decir, las elecciones ahora mismo están en manos del Consejo Nacional Electoral y para nada del presidente en funciones. Y seguimos en la línea de la Constitución, pero cambiamos un poquito de tema. Y aquí pretendemos, le invitamos al profesor Francisco que hiciera una comparativa entre la Constitución venezolana y la Constitución española. ¿En qué medida pues se cumplen o no se cumplen las dos? Bueno, en la Constitución venezolana yo creo que es otra gran mentira, es que la Constitución venezolana se incumple permanentemente. La Constitución venezolana se cumple permanentemente, y se cumple porque tanto la elección de un presidente, como la configuración de una cámara, como la configuración y elección del Poder Judicial, como la configuración del Poder Ciudadano, sigue unos procedimientos exquisitamente reglados. Cualquiera que quiera que se acerque a cómo se han conformado los poderes y las instituciones en Venezuela y verá que se han hecho con un exquisito respeto a la Constitución. Bueno, yo creo que además está eso homologado internacionalmente. Las organizaciones que han monitoreado ese proceso, yo creo que la organización a lo mejor en este sentido más homologable sería la Fundación Carter, la fundación del anterior presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, ha repetido insistentemente en que todo el respeto que pueda haber a la configuración de instituciones y de organismos en Venezuela se lleva a cabo pues casi al 95% de una forma absolutamente escrupulosa. Si luego vamos al tema de los derechos fundamentales, la Constitución venezolana es muchísimo más generosa en configurar derechos fundamentales que la española. Para empezar por una cuestión, los derechos fundamentales no tienen jerarquía como en la española, sino que todos los derechos valen igual, es decir, los derechos sociales valen igual que los derechos civiles o los derechos políticos, y por lo tanto son susceptibles de garantía y tutela ante el Tribunal
Tribunal Supremo y ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Y bueno, sí, yo creo que se han ido cumpliendo las prescripciones de la Constitución, puesto que el Tribunal Supremo tiene ya una doctrina sumamente progresista en la salvaguarda de esos derechos fundamentales. Evidentemente siempre con el principio de progresividad en la mano. El principio de progresividad tiene dos caras, una activa y otra pasiva. Es decir, significa que el Estado no puede ir más allá de lo que puede hacer a la hora de construir un derecho, pero que tampoco nunca puede ir hacia atrás en la configuración de un derecho. Como en Venezuela no se puede ir hacia atrás porque ya estaban muy atrás todos los derechos, sobre todo los sociales, la doctrina del Tribunal Supremo siempre ha sido garantizar en mayor medida los derechos sociales. Y la española, sin embargo, en la española vemos que hablando de la configuración orgánica, la configuración orgánica de los poderes sí que se lleva a cabo de forma reglada, sin ningún problema. Otra cuestión diferente es lo poco dotados que están los organismos y las estructuras orgánicas en España para dotar de control y transparencia al resto de poderes públicos, ¿no? Es decir, no hay un control recíproco del poder entre los propios poderes orgánicos. Y luego en la cuestión de derechos fundamentales, todos sabemos cómo la Constitución española es muy jerárquica en derechos fundamentales. Los derechos civiles, algunos de ellos, y hay unos poquitos de los políticos, se pueden proteger mediante tutela, pero los derechos sociales ni siquiera están considerados como derechos. En la propia Constitución se denominan principios informadores y por lo tanto no están protegidos. Es decir, que podríamos llegar a la conclusión de que en Venezuela el texto constitucional, para empezar, es bastante mejor que el texto constitucional español, y que a la hora del cumplimiento hay un cumplimiento pues bastante relevante y notable del mismo, y incluso mejor y mayor que el que pueda haber en España. Hombre, en España hay, repito, bastante incumplimiento del texto constitucional, sobre todo en cuestión de derechos fundamentales, porque la mayor parte de los derechos sociales pasan por ser principios simplemente, ¿no? Y como principios pues se eluden también permanentemente en la legislación. Siempre ponemos el mismo ejemplo porque es el más claro en los últimos años, que es el del derecho a la vivienda, el artículo 47, ¿no? Y la Constitución española dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, y además el Estado evitará la especulación, y hemos visto cómo ha habido más especulación que nunca, hasta el punto de que se llega a cargar el tejido productivo español, y que la vivienda se ha convertido en un bien de lujo, en un bien de consumo de lujo, y que ha tenido muy difícil acceso por parte de la población española. ¿Sí? Si contrastamos esto con lo que ha pasado en Venezuela, que en los últimos años se han generado casi 1 millón de viviendas sociales, creo que en márgenes de los 2 años y medio últimos, en la misión vivienda, a precios prácticamente insignificantes para una gran parte de la población, aparte de luego hablar del resto de misiones sociales que están inscritas dentro del programa bolivariano de gobierno. Y ya continuamos un poquito entrando en el apartado de los ataques a la legalidad democrática. Entonces, le lanzábamos esta pregunta: ¿qué ataques, qué visión tiene de estos ataques a la legalidad democrática por parte de la oposición en Venezuela? La oposición durante muchos años estuvo diciendo que había fraude en las elecciones. Lo estuvo diciendo durante todas las campañas electorales, salvo en la última. En la última ya no lo han dicho, ya han reconocido el triunfo de Chávez. ¿Por qué? Porque alguien dirá, ¿y por qué en la última al final han reconocido el triunfo de Chávez? Bueno, pues porque veían que no les daba resultado la cuestión de decir que había fraude. Que la misma población se daba cuenta de que el sistema venezolano es de los más garantistas. Primero porque utiliza un doble método de control. El método más artesanal, el voto directo tras o por una papeleta, y un método electrónico. Los dos métodos, tanto el del voto electrónico como el del voto manual, están controlados también por la oposición, que tiene apoderados y tiene interventores en todas las mesas. Es decir, a la oposición le resulta muy fácil saber si ha habido fraude o no ha habido fraude. Y le resultaría también muy fácil demostrar que lo ha habido. Nunca lo han podido demostrar. Nunca lo han podido demostrar sencillamente porque jamás ha habido dicho fraude. Y además, luego las organizaciones internacionales de observación electoral y de monitoreo electoral. Antes citaba a la Fundación Carter. La Fundación Carter es una fundación de monitoreo, control y prospección política, pero sobre todo lo es de prospección electoral. Así como también la OEA, la Organización de Estados Americanos, tiene también unas misiones de monitoreo de las diferentes elecciones. Así también como CAPEL. CAPEL es una organización
de control electoral costarricense que es la más acreditada de toda Latinoamérica. También podemos hablar del Parlamento Europeo, que ha llevado observadores a las elecciones venezolanas, prácticamente también a casi todas. Y bueno, y luego organizaciones independientes, que al final las propias organizaciones independientes que van en un combo, unidas todas ellas, las pequeñitas, también han homologado siempre todas las elecciones venezolanas. Por lo tanto, el grito de la oposición respecto al fraude electoral, que ha sido replicado por determinados tipos de medios de comunicación, pues bueno, pues ha terminado por ser estéril y es sumamente mentiroso, porque no hay más que ver todos los informes de las principales misiones de observación electoral que han homologado todas ellas siempre los resultados electorales. Otra cosa es lo que deje caer luego la prensa. Es más, lo que ha hecho la prensa siempre que ha pasado una elección es darle tribuna a la oposición venezolana y nunca ha dado tribuna ni ha recogido lo que han dicho las propias misiones de observación electoral, lo cual es el colmo. Es decir, encontrarse, por ejemplo, el ABC o El País aquí en España y darle vocería a la oposición hablando de fraude y, sin embargo, no reflejar lo que decía el Centro Carter, que no es nada sospechoso de revolucionario. El centro de la Fundación Jimmy Carter, es un centro estadounidense compuesto por técnicos estadounidenses, todos muy buenos técnicos en derecho electoral, y que una y otra vez han homologado resultados electorales. Bueno, pues yo no he visto nunca un reportaje o unas declaraciones del Centro Carter de ninguno de los dos periódicos, y sin embargo he oído a la oposición permanentemente hablar de fraude, salvo, repito, en las últimas elecciones, donde ya incluso hasta la oposición ha reconocido que no ha habido fraude. Lo ha reconocido, por cierto, por una pura estrategia electoral, porque sabía además que eso no le daba réditos electorales, porque como era tan evidente de que no lo había habido, al final han concluido que les perjudicaba más decir que ha habido fraude que decir lo contrario, ¿no? Por lo tanto, ya este tema está zanjado, porque está tan zanjado porque hasta la propia oposición ha reconocido la derrota y la victoria de Chávez, con lo cual, mira, en algo, en ese sentido ya hemos ganado en claridad. Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y esta juventud, aparte de hacer programas de radio, hace también movilizaciones estudiantiles. Y para tratar un poquito esa movilización estudiantil, hemos traído aquí a Luis Quintana, que es estudiante de Enseñanzas Medias. Hola Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Y aparte de estudiante de Enseñanzas Medias, también militas en CEPA, ¿no? Sí, también soy militante de CEPA. Bueno, y a ver, cuéntanos Luis, ¿qué pasa este 14 de marzo? Bueno, pues la movilización de este 14M, una movilización que es de... La manifestación es de universidad, pero en todos los institutos se van a hacer pues concentraciones en los recreos o distintos actos para hacernos oír. Surge la movilización del 14M a partir del primer encuentro educativo que afecta a toda la educación, a toda la comunidad educativa, los que fue en noviembre, los días 23, 24 y 25 en Barcelona. Es un encuentro que para ser el primero sí que sale muy bien, se consigue movilizar a una gran cantidad de gente y de hecho ya en abril es posible que se haga otro encuentro en Bilbao. ¿Y esos encuentros que se debate? Bueno, los encuentros que puede ir cualquiera que esté dentro de la comunidad educativa, pues son encuentros para debatir exactamente la situación en la que está la educación pública y estos ataques que se están llevando a cabo a raíz del Plan Bolonia de EU 2015. Hablas de EU 2015 y Plan Bolonia. Cuéntanos un poquito cuáles son los motivos por los cuales se lleva a cabo esta movilización el 14 de marzo.
Bueno, los motivos de esta movilización del 14 de marzo que afecta, hablando primero de enseñanzas medias, es sobre todo de la reforma educativa, la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que lleva a cabo el ministro Wert, que no es más que un reflejo de la universidad en su empeño de elitización de la educación, que se lleva a cabo desde primaria, no desde edades muy tempranas, esa segregación, esa elitización y mercantilización de la educación. Y cuéntanos un poquito más, ¿cómo se ha trabajado esta movilización? Bueno, la movilización, que como he dicho ya se eligió en el encuentro, pues se ha llevado a cabo, las estructuras permanentes han llevado a las asambleas esta fecha, esta propuesta, y las mismas asambleas son las que han legitimado la propuesta, que son los que al fin y al cabo son los que tienen que salir a la calle y tienen que demostrar que, sobre todo por ejemplo en la universidad, el tasazo que se impuso el año pasado y que ahora mismo se está demostrando como alumnos de universidad, como universitarios, no pueden pagarse la matrícula por este tasazo. Estas asambleas son las que están legitimando esta movilización. Y cuéntame, Luis, ¿cómo creéis que va a llevarse a cabo esta movilización? ¿Habrá éxito o realmente no? Bueno, en el movimiento estudiantil en Aragón es un movimiento muy, muy complejo. Son fechas que, por ejemplo, en enseñanzas medias no hay fuerza suficiente para una movilización. Yo mismo soy estudiante de segundo bachillerato, tengo exámenes, tengo trabajos, tengo de todo. Está la selectividad ahí a la vuelta de la esquina, pero sí que se van a hacer otro tipo de actos que además se llevan no solo el 14M, aunque sea una fecha a nivel estatal, que eso es importante recordarlo, sino con distintos movimientos, distintas acciones como concentraciones en los recreos, etcétera. Y en la universidad será una manifestación que esperemos que asista a la mayoría. Decías que hay movilizaciones y también decías que hay una manifestación. Dinos cuándo es y sobre todo a qué hora y los lugares en los que será. Sí, la manifestación es este 14 de marzo a las 12 en el campus, en la City, en el campus San Francisco, en la puerta, y a las 12. ¿Y luego en los institutos va a haber algún tipo de movilización? Sí, algunos institutos, la mayoría, espero. En los recreos pues se harán concentraciones o se colgarán pancartas en defensa de la educación pública. Se repartirán panfletos a los alumnos para enterarse de qué es la LOMCE, por ejemplo, y de lo que afecta a la educación pública. Bueno, Luis, pues para acabar me gustaría que lanzase una pequeña reflexión final y una invitación a la movilización por parte de los estudiantes que te puedan estar escuchando. Bueno, pues yo solo quiero decir que la educación es muy importante, que estamos en una crisis, que hay que formarse para poder ser alguien en un futuro, y que nos están quitando pues esa capacidad de formación, esos derechos que entre todos hemos conquistado, que nos ha llevado tiempo y sudor, y que ahora se lo quieren llevar a los mercados, quieren hacer un negocio de un derecho fundamental. Bueno, Luis, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy. A vosotros. Y despedimos a Luis, saludamos otra vez a Víctor, que está ahí con nosotros. Hola, Víctor. Hola, buenas. Y bueno, Víctor viene a presentar una cosa nueva que tenemos en el programa, pero mucho mejor que lo presente él, que lo dirá mucho mejor que yo. Bueno, pues estrenamos en Iskra Radio una nueva sección, la sección de la redacción. Esta sección no la hacemos nosotros, estamos colaborando con un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad de Zaragoza que tienen esta página web, laredaccion.org, donde se dedican a buscar un periodismo crítico, un periodismo que cumpla realmente con su función social, y para eso se dedican a analizar los medios de comunicación actuales, los medios de comunicación de masas, y ver todas aquellas maniobras, distracciones, todos esos mecanismos de desinformación más que información que tienen. Entonces, como el tema de Chávez, el tema de Venezuela, es un tema que tanto se manipula, que tanto se utiliza por los intereses empresariales de estos medios, pues vamos a ver una muestra de lo que han hecho estos chicos y chicas, periodistas, y de lo que no debe ser el periodismo y de cómo influyen los medios a la hora de configurar nuestra opinión. Allá van.
noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. Buenas noches, señor Chávez. ¿Por qué no dice nada últimamente, ninguna chorrada? ¿Qué le pasa? El médico me ha dicho que no hable. Ah, claro, es la única explicación. Por prescripción. La manipulación mediática contra Hugo Chávez es un símbolo de la ideología neoliberal única que difunde los medios de comunicación. Estas empresas de comunicación, que dependen de los grandes grupos empresariales, lo han retratado como un dictador, que controlaba todo el Estado y que estaba destruyendo la economía del país. ¿Cuánta gente cree todavía que en Venezuela no hay elecciones? ¿O que éstas son constantemente amañadas por el gobierno? No sé, no contesto. Yo lo que no entiendo es cómo está ese hombre todavía en el poder, que es un poco, yo lo veo como un dictador. Entonces no sé qué pinta ahí ni por qué no se le mete mano, pero bueno. ¿Por qué no te callas? Esta es la segunda, ¿no? ¿Las ganó? ¿O las ganó como...? Lo jodido del tema es que es electo, tío. No, yo creo que sí, o no. O es militar. Ya me estás pillando. No tengo claro si lo ganó democráticamente. Yo sé que ahora ha habido elecciones. Sí. Y si sigues, que has ganado. Entonces, una tiene. Si sigue, la otra... si sigue una, por lo menos. Venga, yo le pongo dos. Venga, a ver. Sobre su faceta mediática de caudillo, existe un episodio bastante revelador. En 2008, tras ser elegido por segunda vez en las urnas, Chávez anunció un nuevo referéndum para reformar la Constitución. Entre otras cosas, esta reforma permitía ampliar el número de mandatos de un presidente de forma indefinida. ¿Qué hizo la prensa? Acusar a Chávez de querer perpetuarse en el poder y amenazar la democracia venezolana. Se obsesionaron con la figura del comandante y obviaron, por ejemplo, que, en España, Felipe González estuvo 14 años como presidente. A la hora de hablar de su política económica, todo fueron medias verdades. Los medios se obcecaron en resaltar la insostenibilidad de la economía venezolana por su alta dependencia del petróleo. Es cierto que el crudo de la empresa petrolera nacional Petróleos de Venezuela es el eje principal sobre el que giran los logros sociales de Chávez en los últimos 13 años. Esos logros que no se suelen nombrar mucho. Pero eso no quiere decir que el gobierno venezolano haya condenado a Venezuela a la dependencia exclusiva de la exportación petrolífera. Se olvidan de que en 10 años el gobierno ingresó más de 200.000 millones de dólares en impuestos, es decir, más que el ingreso anual por petróleo. Los avances en soberanía alimentaria tampoco suelen tener lugar en el panorama mediático. En 1980 se importaban el 90% de los alimentos, hoy menos del 30%. Tampoco se cuenta que el gobierno bolivariano impulsó la agricultura con una reforma agrícola y la entrega de unos 500.000 créditos a productores rurales. Una de las manipulaciones más recordadas es la que se dio con el golpe de Estado de 2002. La prensa internacional publicó noticias y editoriales apoyando a Pedro Carmona, presidente de la patronal venezolana. Este tomó el control del gobierno golpista hasta que un contragolpe militar, apoyado por la mayoría del pueblo, restableció a Chávez en la presidencia. Merece la pena leer el editorial del País de ese día, titulado Golpe a un caudillo, todo un prodigio de falsedades y propaganda golpista contra un gobierno elegido en las urnas. Los medios privados venezolanos también jugaron un gran papel en el golpe. Uno de los cabecillas del golpe, el vicealmirante Víctor Ramírez Pérez, llegó a declarar en una entrevista para Venevisión el 11 de abril: gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Los días que precedieron al golpe, los medios privados venezolanos hicieron todo lo posible para fomentar la oposición al gobierno. El 11 de abril se concentraban en los alrededores del Palacio Presidencial los partidarios de Chávez. Allí llegó una manifestación antichavista. Al aproximarse los dos grupos, francotiradores no identificados abrieron fuego contra ambos grupos, matando a 19 personas. Los manifestantes respondieron disparando contra los francotiradores. Los medios de comunicación privados venezolanos grabaron toda la escena, pero luego emitieron unas imágenes cortadas en las que solo aparecían los heridos antichavistas y los manifestantes chavistas disparando. La división del país fomentada por el gobierno nacional desencadenó que en Caracas se produjera una masacre. El resguardo policial se triplicó, pero las armas de los círculos bolivarianos eran más potentes. Disparando escondidos
contra los manifestantes que venían en forma pacífica. A los manifestantes les tocó recoger a sus compañeros heridos y muertos. Qué mal puede superar el tener que ser testigos o protagonistas de esta matanza, alentada por el Ejecutivo Nacional, donde los tan nombrados derechos humanos no son más que otra de las utopías de esta golpeada democracia. Desde la prensa internacional se ha acusado en varias ocasiones al gobierno venezolano de no garantizar la libertad de expresión. Estas críticas vienen principalmente por el supuesto cierre de Radio Caracas en 2007. En primer lugar, esta radio no se cerró, se le retiró la licencia de concesión del espacio radioeléctrico, por lo que pudo seguir emitiendo por satélite y cable. No se le renovó la concesión por su participación en el golpe de Estado de 2002. Además de participar en la propaganda golpista, Radio Caracas estuvo emitiendo series y películas durante todo el día 13 de abril, mientras el pueblo venezolano inundaba las calles de Caracas para devolverle la presidencia a Hugo Chávez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Chávez anuncia una guerra en Sudamérica. Saluda satisfecho tras el triunfo que le puede perpetuar en el poder. Globovisión, la única cadena privada que le planta cara por ahora, porque el proyecto del presidente es que solo quede una voz, la suya. You are a donkey, Mr. Danger. Hugo Chávez, el Joyas de Maracaibo. 10 años en el poder no son nada, al menos para Hugo Chávez, que por fin ha conseguido el permiso de los venezolanos para ser reelegido presidente una y otra vez. Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, ayudó a la banda terrorista ETA y a las FARC colombianas. Chávez ha ordenado el cierre definitivo del canal Radio Caracas Televisión. Profesores y materias, tanto en universidades como en colegios, tanto públicos como privados, van a estar bajo control del gobierno chavista. 34 emisoras que cierran por decisión del gobierno de Chávez. Más de 200 medios de comunicación están en el punto de mira. Usted, presidente, creo que es un populista, pero totalitario. Está previsto que miles de estudiantes vuelvan a manifestarse hoy en la calle. El libre pensamiento muere en Venezuela. En Venezuela hay otro tipo de libertad de prensa. El gobierno venezolano tiene numerosos programas de apoyo a la creación y difusión de medios alternativos, de gran tradición en Venezuela. Gracias a la legislación favorable y a las subvenciones estatales, en 2011 en Venezuela había casi 300 medios comunitarios. Las exportaciones de petróleo, porque todo vale para lograr el sí a una reforma constitucional que permitirá a Chávez perpetuarse en el poder. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Y tras este buen artículo, para finalizar... Uy, me está cortando el comandante Chávez. Bueno, para finalizar ya, me gustaría hacer una pequeña aclaración, que es que la utilización del género masculino a lo largo del programa no implica en modo alguno la exclusión del género femenino del lenguaje. Iskra Radio reafirmamos el compromiso inequívoco por la igualdad plena entre los sexos, ¿vale? Aunque reconocemos las dificultades que pueden existir para trasladar esta política de igualdad de sexo al terreno del idioma castellano. Y tras esta pequeña fe de ratas, vamos a lanzar ya las convocatorias y nos despedimos para la semana que viene, recordando que este jueves a las 12 reemitimos, y si no en Iskratube nos tenéis, ¿vale? Así que nos vemos la semana que viene. Venga. Hola, buenas noches. Vamos a decir las convocatorias que tenemos para esta semana. Mañana, martes 13, tenemos la charla del conflicto de grandes almacenes a las 8 de la tarde en la sede del PC. El miércoles 14, manifestación de estudiantes contra el tasazo, la LOMCE, etcétera, a las 12 en la puerta del campus de San Francisco. El mismo día tenemos otra nueva jornada de la Organizando la Resistencia, que tenemos a las 10:30 de la mañana la rebeldía en las instituciones con Alberto Cubero, a las 4 Mi nombre es ninguno con Jesús Ezquerra, y a las 6:30 la lucha por las palabras, huellas del capitalismo en el lenguaje neoliberal actual, impartida por Miguel Ángel Sanz. Luego tenemos a partir del viernes 15 hasta el 22 la Semana Cultural de San José. Podéis informaros de las actividades en la página sanjose15m.blogspot.com. El sábado 16 tenemos comida solidaria con Cuba en Casetas. A la 1:30 empezamos con el Vermú Solidario,
Y a las 2:30 la comida en el pabellón de casetas, camino de la estación sin número. Las entradas se pueden comprar en la sede del PC hasta este miércoles. Y por último, el domingo 16 es el último día de las jornadas organizando la Resistencia, que será a las 7 de la tarde. Se hará la clausura de las terceras jornadas de marzo, y a las 7:30 en el Centro de Historias Plaza San Agustín estará la charla de Alberto Garzón. Hay alternativas. Garzón, que es diputado por el Congreso de Izquierda Unida. Y ya os dejamos con con una cuña y una canción. Hasta luego. Pero ¿cómo vamos a seguir adelante sin la Liga? Sin nadie que nos guíe. Di la verdad, Olmo. Estamos solos. Si protestas te meten en la cárcel. ¿Cómo vamos a seguir adelante sin el partido? El partido, sí, vaya excusa. El partido eres tú y lo sabes. Es Eugenia, es Enzo, es Armando. Y además, cruzando el río está la familia Azzali. Y al fondo del valle la familia del Virgo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. Comandante, hoy más que nunca estamos contigo, con Dios por delante que siempre te ha bendecido y te guía, para que guíes a un pueblo entero, porque sabe que tu compromiso es puro y sincero. Conocemos el camino también por lo que luchamos, lo que se puede perder si en equipo no trabajamos, pero ahora es que comienza esta revolución. Hay que tener fuertes pilares, ideas con convicción, porque hay que combatir por los que están por venir. Si mandas obedeciendo la orden, ahora es vivir tiempos de prueba y de adversidad, de lucha y de lealtad. Miles de bendiciones que combaten la maldad. Un pueblo que te defiende, solidario, con agallas, que declara que saldrás con bien de esta nueva batalla. Aunque algunos no lo entiendan y a otros no les convenga, la gente despertó y decidió tomar las riendas por tanto que hemos logrado y por todos nuestros sueños. Es que seguimos trabajando y poniendo todo el empeño, porque éramos invisibles, porque el pueblo no existía y ahora se dignifica la gente día tras día. Amor con amor se paga, es algo que sale del alma después de la tempestad. Siempre llega la calma, viviremos, venceremos, será nuestra la victoria. El pueblo no olvida, tiene memoria. La vida, con fe de que otra vez vencerás, con paso firme y camino a la libertad. Con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza de que saldrás triunfante de esta. Toda la vida, con fe de que otra vez vencerás, con paso firme y camino a la libertad. Con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza de que saldrás triunfante de esta. Comandante pa'lante que tiene la misión de sembrar el amor en el corazón de esta tierra que sigue teniendo esperanza en tu puño arriba, y cantamos para que este cambio siga. Decreto con la fuerza en mi voz que tú mismo usaste un día para que se abriera otra vía sin rastro de tiranía como guía. No se te permite abandonar el barco donde viaja tu pueblo hacia otra realidad. Vamos navegando juntos todos con la frente en alto, y nuestro canto es sobre toda adversidad un salto. Tranquilo, que Cristo es socialista igual que tú, y ese nunca te abandona, y sabes que esa es la inquietud de quien quiere ver caer a quien lideriza un viaje sin hipocresía, sin maldad y sin ultraje, con las alas abiertas como el cóndor que vuela, llevando de tu mano el futuro de Venezuela. Con Dios por delante vivirás y vencerás con los ángeles del cielo. Vivirás y vencerás, la viejita que te reza. Vivirás y vencerás, oraciones de todo el mundo. Vivirás y vencerás, sin diferencia de credo. Vivirás y vencerás, los grandes y los más pequeños. Vivirás y vencerás en cada rincón del planeta. Vivirás y vencerás, con amor la humanidad decreta. Vivirás y vencerás. Yo estaré con ustedes siempre, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y les prometo que viviré con ustedes, que lucharé con ustedes
y que venceré con ustedes para seguir haciendo realidad el sueño del socialismo, de la revolución bolivariana. Canto esta oda a la vida, con fe de que otra vez vencerás, con paso firme y camino a la libertad, con la alegría de un pueblo que te apoya con certeza de que saldrás triunfante de esta.